estaba de vacaciones en Irlanda. Hoteles, descanso, Europa, lejos de México, lejos de todo. Hasta que el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó su nombre en una acusación formal de 34 páginas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Y entonces Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, tomó una decisión que nadie esperaba. No huyó, no se escondió, se entregó solo. ¿Por qué un exfuncionario acusado de proteger a los chapitos vuela voluntariamente a Nueva York a ponerse en manos de la justicia americana? ¿Qué sabe Enrique Díaz Vega que lo hace preferir una celda en Estados Unidos antes que quedarse libre en Europa? ¿Cuántos más van a seguir su camino? ¿Y por qué el administrador de la DEA dijo esta semana ante el Congreso de Estados Unidos que esto apenas arranca? Lo que les voy a contar hoy no está completo en ningún lado. Es el cuadro entero de lo que está pasando entre Sinaloa, Washington y el gobierno de México. La historia de cómo el aparato de un estado mexicano presuntamente operó durante años como estructura de protección para un cártel. Cómo 2 funcionarios acaban de entregarse solos a Estados Unidos en menos de una semana. ¿Y qué significa, en términos reales, que el gobierno americano avise públicamente que esto es solo el principio? Quédense porque cada pieza de esto encaja con la siguiente de una forma que pone muy nervioso a más de uno en México. Para entender lo que está pasando, hay que volver al 6 de junio de 2021. Elecciones estatales en Sinaloa. Rubén Rocha Moya se postula para gobernador por Morena. Y según la acusación formal presentada por fiscales de Nueva York, lo que ocurrió ese día y los días previos no fue una elección normal. Presuntamente, sicarios del cártel de Sinaloa robaron papeletas y urnas electorales, secuestraron a oponentes de Rocha, los intimidaron para obligarlos a retirarse de la contienda. Los líderes de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían ordenado a sus hombres y a ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya. Y el hombre que supuestamente facilitó todo eso desde adentro era Enrique Díaz Vega, que en ese momento no era funcionario, sino empresario. Fue él quien, según los documentos de la Fiscalía estadounidense, le entregó a los líderes de los Chapitos la lista con los nombres y domicilios de los rivales políticos de Rocha, para que pudieran ser localizados, intimidados y empujados fuera de la carrera. Un mes después de que Rocha ganara esa elección, Díaz Vega dejó sus empresas y asumió la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. El hombre que presuntamente coordinó la intimidación electoral pasó a controlar el dinero del Estado durante casi 3 años. Y aquí hay un dato que casi nadie ha contado y que le da otra dimensión a todo esto. En agosto de 2021, el periodista Salvador García Soto reveló que Rocha Moya, siendo gobernador electo, admitió públicamente que conocía a los grupos criminales de Badiraguato y que les había pedido apoyo. La frase que se le atribuye es difícil de olvidar. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno, de ellos te miente. Eso no lo dijo un fiscal de Nueva York. Eso, según el reporte, lo dijo el propio gobernador años antes de que esta acusación existiera. Ese es el núcleo. Pero la lista de acusados no termina en Rocha y Díaz Vega. Gerardo Mérida Sánchez, general retirado del Ejército Mexicano, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024. Renunció en medio de la crisis de violencia más brutal que ha vivido el Estado en décadas. Está acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, específicamente de los Chapitos, a cambio de proteger sus operaciones. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, el senador oficialista Enrique Insunza, 10 nombres en total. Y encabezando a la lista, Rubén Rocha Moya, el gobernador que el 1 de mayo de 2026 pidió licencia al cargo apenas 2 días después de que la acusación se hiciera pública. Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de guerra. La sentencia mínima, si es declarado culpable, 40 años. La máxima, cadena perpetua. Pero entonces pasó algo que nadie calculó, algo que cambia por completo el peso de todo esto. El 11 de mayo de 2026, Gerardo Mérida Sánchez, el general retirado, cruzó la frontera por la garita de Nogales en Sonora y se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. A pesar de que un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo días antes para frenar su posible extradición, lo ignoró.
Cruzó solo y fue trasladado directamente a Nueva York, donde compartiría prisión nada menos que con Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa. 4 días después, el 15 de mayo, Enrique Díaz Vega hizo lo mismo desde Europa, según el periódico sinaloense Río 12, que citó a personas cercanas al exfuncionario. Díaz Vega llevaba semanas en Irlanda de vacaciones cuando se publicó la acusación el 29 de abril. Desde ese momento envió abogados a Estados Unidos para negociar, y el 15 de mayo se entregó. 2 funcionarios, 2 entregas voluntarias, en menos de 5 días. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué alguien preferiría entregarse solo antes de quedarse libre? La respuesta que están viendo es la más incómoda posible para el gobierno mexicano. Cuando una persona se entrega por su voluntad a la justicia de otro país en lugar de esperar el proceso en el suyo, casi siempre hay una razón detrás, y esa razón suele tener un nombre: cooperación, acuerdo, información a cambio de condiciones. Lo que eso significa en la práctica es que Mérida y Díaz Vega podrían estar hablando, contando, nombrando. Y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que llevan años construyendo casos contra el crimen organizado mexicano, saben exactamente cómo usar a un testigo que decide colaborar. Esto no es especulación de redes. Esta mañana en la columna Frentes Políticos de Excelsior aparece la pieza que lo confirma. Todd Blanche, fiscal general adjunto de los Estados Unidos, anticipó públicamente que vendrán más acusaciones. Y Terrance Cole, administrador de la DEA, lo dijo ante el Congreso americano con una frase que no deja mucho espacio a la interpretación: esto apenas arranca. No dijo que estaban cerrando el caso, lo dijo que ya tenían a los principales. Dijo que apenas están empezando y que los expedientes con mayor pólvora apuntan a quienes juraron combatir a los cárteles desde una oficina pública. Para dimensionar esto, hay que mirar el cuadro completo. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México entregó a Estados Unidos a 92 personas vinculadas al narcotráfico, en 3 tandas. Capos del peso de Rafael Caro Quintero, líderes de los Zetas, operadores de los Chapitos. El gobierno mexicano lo presentó como cooperación en seguridad, pero hay una distancia enorme entre entregar narcos que ya estaban presos y tener que responder por gobernadores, secretarios de Estado y senadores acusados de haber protegido a esos mismos narcos desde el poder. Lo primero es una operación de extradición. Lo segundo es una crisis política con nombre, apellido y cargo público. La presidenta Sheinbaum lo planteó el 30 de abril en Palacio Nacional. Si las acusaciones no tienen pruebas claras, son políticas. Si las tienen, nadie estará protegido. Esa frase sonó equilibrada el día que la dijo. Pero el tablero se movió rápido. El gobernador con licencia, 2 de los 10 acusados ya entregados solos. El alcalde de Culiacán, señalado un senador de Morena en la lista, y el Departamento de Justicia avisando que hay más en camino. Ese equilibrio se volvió mucho más difícil de sostener. Y hay un hilo que conecta este caso con la historia más oscura del Cártel de Sinaloa. El 25 de julio de 2024. Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos tras una operación que, según su propia versión hecha pública por su abogado, fue una emboscada. Dijo haber sido entregado por Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos. Esta traición desató la guerra interna entre Chapitos y Mayos, que ha dejado miles de muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024. Mérida era secretario de Seguridad del Estado justo en ese periodo de violencia extrema. Díaz Vega dejó la Secretaría de Finanzas en ese mismo lapso, antes de que la guerra alcanzara su punto más sangriento. ¿Salieron del gobierno por desgaste, por estrategia o porque la situación se estaba volviendo insostenible para todos los que estaban dentro? Esa es una pregunta legítima que hoy no tiene respuesta pública. Pero es la pregunta que muchos en Sinaloa se están haciendo. Lo que la acusación estadounidense describe no es solo a un grupo de funcionarios que aceptaron dinero, describe algo más estructurado. Una operación donde el crimen organizado presuntamente penetró el aparato electoral de un estado para colocar a su candidato y después usó ese gobierno como escudo para mover droga con impunidad. Fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina, todo cruzando hacia Estados Unidos con la cobertura, según los fiscales, de quienes tenían el deber de impedirlo. Lo que está ocurriendo esta semana entre Sinaloa, Nueva York y los pasillos del poder en México es probablemente la crisis política más profunda que ha enfrentado el partido gobernante desde que llegó al poder. No solo porque acusaron a un gobernador,
sino porque 2 de sus colaboradores más cercanos acaban de cruzar la frontera por su propia voluntad para ponerse en manos de la justicia de otro país. Y porque el gobierno de Estados Unidos ya avisó con todas sus letras que esto apenas arranca, la pregunta que queda flotando no tiene respuesta hoy. ¿Cuántos más van a seguir? ¿Habrá acuerdos de cooperación que empiecen a destapar capas que llevan años enterradas? ¿Y qué hace México cuando ya no controla el ritmo de las revelaciones? Porque los propios acusados están eligiendo hablar con Washington antes que con sus propios jueces. Eso es exactamente lo que el jefe de la DEA quiso decir ante el Congreso. Y si tiene razón, lo que viene en las próximas semanas puede ser mucho más grande que lo que ya vimos. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. ¿Creen que estos funcionarios se entregaron solos por convicción o porque tienen información que les conviene intercambiar antes de que sea tarde? Eso me interesa leer. Y si quieren seguir el caso conforme avance, porque esto va a tener más capítulos, ya saben dónde encontrarlos. Nos vemos en el próximo video.